y todavía nosotros no hemos entendido. No hemos entendido que este planeta nos necesita conscientes, coño. Mi cumbre siempre va para... Voy a comenzar dedicándoselo a mi abuelo, porque sé que está ahorita conmigo. Hoy daremos nuestros primeros pasos sobre Roraima, pero a partir de ahora cada segundo es una cima que vamos a gozar y celebrar al máximo. Locos, la energía que hemos tenido estos últimos días, no me la creo. O sea, el arco iris ayer de bienvenida, un arco gigantesco que cubría todo el campamento. Los guías nos habían comentado que jamás habían visto algo como eso. Y para mí no fue casualidad, de verdad. Siento que fue como una bienvenida del Tepuy para con nosotros. Aunque grabemos, hagamos fotos, historias, de todo, jamás le hará justicia todo el material audiovisual a estar aquí presente, porque de verdad que la energía que se siente es una locura. Hemos llorado todos los días, pero no llorado de tristeza, sino de felicidad, de celebración, de todo este equipo unido que nos ha llevado hasta acá. Y hoy, en uno de los días más importantes, trataremos de conquistar la cima del Tepuy. Roraima nos depara una caminata de 4 kilómetros aproximadamente y como 4 o 5 horas, pero bueno, estamos con las mejores energías, la mejor actitud y sobre todo unas ganas inmensas de lograr esta hazaña. Va a ser un reto para todos, tanto Michael como cada uno de nosotros va a vivir su proeza, su aventura, pero ya quiero captar la emoción de cuando lleguemos a la cima, porque justo allí en la cima es que te das cuenta de que cada paso, cada esfuerzo, cada dolor valió la pena. Así es. Valió las ganas, valió el esfuerzo. Así que acompáñennos que nos vamos. Miren, acá vemos cómo están sentando a Michael en el Guayares. Elías es el héroe. ¿Qué tal, Elías? Todo bien. ¿Qué tal, Michael? ¿Cómo vas? Estamos bien, estamos aquí disponiendo cómo vamos a subir. Qué belleza. Dios quiera. Michael, Elías y Humberto saben que no será tarea sencilla, pero están preparados incluso desde antes de que se planificara este viaje. Se han preparado durante toda su vida para hacer cosas que parecían imposibles. Para estos hombres no existen los límites y la hazaña que realizarán el día de hoy será clara muestra de ello. Mi nombre es Michael Melamed. Nací con una circunstancia particular, física, que me llevó a una hipotonía generalizada del cuerpo y a una distrofia muscular como consecuencia. Nunca la hemos asumido como una condición, sino que la hemos hecho una oportunidad para encontrar en ella cómo hacer de las limitaciones posibilidades para otros. Mi nombre es Nelson Jelinek, soy padre de 3, tengo una empresa de productos a base de CBD, buscando mejorar la calidad de vida con cosas naturales. Yo soy María Ángel Molina, soy emprendedora social y cofundadora de una marca que se llama Leatherheart. El inicio del ascenso es sin duda el tramo más sencillo. Casi no sientes agotamiento, tienes la motivación en niveles exorbitantes, pero el camino poco a poco se va complicando. Aquí ya el camino se pone vertical, bastante vertical. Hay que agarrarse con las manos, pero es por varios tramos nada más. Yo no sé si yo le puse ese nombre o realmente se llama así, pero este tramito lo llamo el Paso de las Cabras. Es súper vertical, tienes que tratar de ayudarte con todas las manos, con el cuerpo, y es agotador. Así se inicia este día de caminata. Mike, ¿cómo te sientes?
Bien, loco, bien, asombrado. Increíble. Asombrado, conmovido. Aquí vamos todos acompañándote, Michael. Humberto, ¿cómo te sientes? Tranquilo. Que vayamos respetando, respetuosos, amando este lugar. O sea, que nos sienta así. Que nos sienta así. No queda, bueno, vamos a entrar, no. Qué aceleradísimo. O sea, todo el mundo tiene que venir para acá. O sea, como no van a venir. O sea, es como... Esta es la casa de todos. Esta es la casa donde volvemos, nos recargamos y entendemos la vida. Entendemos la vida. Es como nacer, es como cuando uno nace y ve cada cosa por primera vez, con los ojos abiertos. Es un privilegio. ¿Cómo te sientes, Humberto? Tranquilo. Bien. Fino. ¿Llegamos bien a la cima? Llegamos. Fino. ¿Vas a llegar tú con él hasta arriba o se vas a turnar con Elías? Turnando. En equipo, pues. En equipo, sí. Juntos para adelante. La verdad que Roraima era un sueño que yo siempre tuve, pero que de esas cosas que ya estaban por sentadas que no iban a pasar. No iban a pasar porque así me lo habían dicho, todos los expertos me decían, Roraima es demasiado difícil. Olvídate de Roraima. Roraima lo vas a ver en fotos, lo vas a ver en videos. Confórmate con entenderlo desde ahí. Digo, primera vez, no sé. Yo, ojalá que no sea la última. Michael, cuéntame un poquito de tus emociones. ¿Qué sientes? Siento mucha humildad, mucha insignificancia. Ojalá que vivamos el mundo así. Entendemos que esto es volver al vientre materno. Es volver a casa. Es sentir que esto no es nuestro, sino somos suyos. Es distinto, es completamente distinto. Y hacerlo bien implica orar a la madre. Y esto hace un mes no era y mira cómo está haciendo. En un mes todo lo que se puede hacer. La belleza. Mira el grupo, mira. Ahí viene llegando el grupo. Eso es lo más bonito. Yeah. Esto es lo más bonito del grupo. ¿Qué tal? Eso, niña. Eso. ¿Cómo van? Para adelante, ¿verdad? Acaban de hacer el relevo de porteador. Humberto ayudando a Elías a ponerse el guayares que está cargando a Michael. ¿Qué tal, Elías? ¿Estás preparado? Claro. Gracias, ¿oíste? Gracias por lo que nos estás ayudando a todos a lograr. Eso es. Gracias. Para adelante, Elías. A ver, vámonos. Seguimos, Michael. Vamos, ahí, vamos. Seguimos. El viaje a Roraima es un viaje que está en proyecto desde hace mucho tiempo. Era como un tren de esos que pasa una sola vez en la vida. Una oportunidad que no se puede dejar pasar. Esto es como mirar el mundo por primera vez. ¿Cómo me dijiste que se llamaba el pajarito? Oroihuaco. Oroihuaco. A través de ese pájaro aparecen los maicok, que son espíritus malos. Porque hay espíritus buenos y malos. Porque después que uno come, o puede ser naranja, piña o picante, si uno se lava la mano al río, se molestan. Ok. Vienen así como remolino. Ok. ¿Qué nos dice ese tipo de esencia? No, ellos siempre normal. ¿Nos acompañan? Sí, nos acompañan. Ok. Sí. Okay. Hay que aprovechar los planos para recargar y darnos con todo en la subida. Además, ¿qué sería una meta sin disfrutar del camino? Todos queremos ser testigos de esta hazaña de destruir los imposibles, de comprobar que las mayores limitaciones las tenemos en la cabeza y empezar a buscar
soluciones y no excusas. Qué grande este equipo, con diferentes personalidades, puntos de vista, desde mentes tan brillantes como el mismo Michael hasta superhumanos como Elías o Humberto, que llevan casi 60 kilos en la espalda entre el peso de Michael y el Guayar y los equipos. Bueno, me ha inspirado venir a Roraima, primero el grupo que se armó, que es una locura. Siento que cada una de las personas que están acá, a través de su propósito y sus pasiones, me inspiran. Somos venezolanos que estamos en Venezuela y que de alguna manera queremos llevar un mensaje de que acá también pasan muchas cosas buenas. También estar en contacto tan directo con la naturaleza y con la energía que tiene un lugar tan especial como Roraima. ¿Estás listo, Michael? Sí. Porque una de las cosas que para ascender y llegar a cualquier lugar sagrado es necesario primero limpiarse, purificarse, depurarse. Allí ya se comienza a ver la pared. Esto es muy hermoso. Cómo la vegetación va cambiando a cada paso. Ahora tenemos como palmeras. Wow. Literal, cada paso es algo que te sorprende. Hay algo que te deja boquiabierto. Hay algo que te da ánimos para continuar. Estoy escuchando una cascadita. Yo creo que estamos muy cerca de la pared. ¡Sí! Estamos llegando a la pared. Estamos llegando a la pared. Esta es una de las aguas más puras del mundo. Hacia arriba se ve la pared del Tepuy, una roca vertical de más de 700 metros y justo faltando 15 metros para unirse con la selva sale una cascada de la pared. Imagínense ese filtro que viene dentro de la roca por más de 650 metros y sale totalmente purificada y bueno, corre por un rito de la que podríamos decir una de las aguas más puras del mundo. Mientras vayamos ascendiendo, cada uno vaya internalizando qué vino a soltar, qué venimos a soltar. Vamos a tocar esa pared. Vamos a tocar. ¡Wow! ¡Qué lugar! ¡Qué impresión! ¡Qué lugar! Miren qué hermosura. ¡Qué energía! El oxígeno es distinto. Se siente todo distinto. Y empecemos a soltar esas cosas desde lo emocional, desde lo físico. Cada respiración, sientan que cuando inhalen es una oportunidad para exhalar y cuando exhalen es una oportunidad para soltar. ¿Qué sientes? Ni siquiera sé poner en palabras todo lo que estoy sintiendo en este momento. Estoy agradecida con la vida por todo lo que me ha hecho vivir, por todas las personas maravillosas que están a mi alrededor, tanto aquí en este viaje como en mi vida en general. Me despido de mi abuelo, que siento que es como, no es un adiós, pero es recordarlo de otra forma. Saber que los besos ahora serán distintos,
y que de una forma linda siempre estará presente. Estoy agradecida por tener la posibilidad de mostrarles estos lugares, de compartir nuestras aventuras de forma muy humilde. No somos locutores, no somos artistas, no somos perfectos, pero tratamos de ser lo más espontáneos posibles, los más genuinos posibles, y cada cosita que les mostramos en pantalla es con exceso de amor. Y creo que la vida, Roraima, los tepuyes en general, nos agradecen haciéndonos regresar a su casa, que a la vez es también nuestra vuelta a casa. Para mí la vuelta a casa es descubrirte en cada uno de los viajes, porque puedes recorrer kilómetros, pero tu casa está aquí, y solo alejándote te vas a acercar más a ti. Y estoy agradecida con mi niñito, porque compartimos esta pasión tan linda de amar la naturaleza, de disfrutar mostrándoselas, y este llanto es de nostalgia, de alegría, de felicidad, de agradecimiento. Espero que tengan la oportunidad de sentirlo algún día. Es muy lindo. Y perdonen mis fachas. Te amo. Y yo a ti. ¿Cómo se sintió eso? De mucho agradecimiento, muy agradecido, muy conmovido. Y muy... con mucho deseo que esto pueda transmitirlo a tanta gente. Que la gente reciba esta energía de nosotros y que sienta la posibilidad no desde la necesidad del rush que vivimos la vida, sino desde la humildad que somos parte de algo mucho más grande que nosotros. Somos una gota en el océano. Somos una gota en el océano. Los amo. Nosotros a ti. Que sean más aventuras así, una vez al año por lo menos. Amén. Claro que sí. Qué delicia. Qué momento tan bello. Increíble. Increíble. Sin No hemos palabras. llegado a la cima y ya llegamos a la cima. La cima es cada paso. La cima no es un lugar. La cima es cada paso. Así mismo. Porque cuando llegas a la cima quieres llegar a otra cima y a otra cima y a otra cima. Por eso hay que saber aprender a disfrutar del camino, y cuando logras disfrutarlo ya cada paso es una cima, una meta cumplida. Ver por primera vez la pared es entender que sí es posible, que todos esos kilómetros que recorriste te han llevado a donde tanto soñaste. Ver por primera vez la pared es abrazar tus posibilidades, es orgullo, agradecimiento y plenitud. No hemos llegado a la cima, pero ya nos sentimos en ella. Después del primer encuentro con la pared del Roraima, empiezan a ocurrir encuentros más frecuentes con esta roca milenaria súper cargada de energía que nos invita a seguir, que nos da fuerza para seguir caminando, porque muy pocas personas están acostumbradas a una caminata de 7, 8 días acampando, comiendo poco y caminando aproximadamente 10 o más kilómetros diarios, pero al ver tantas motivaciones en la naturaleza, en historias de personas, en ti mismo, no hay excusas literalmente para detenerte. Solo quieres seguir, llegar a la cima, llegar a los mejores puntos y seguir conociendo y seguir explorando. Así que aquí vamos, pa'lante.
Seguimos subiendo, ya dejamos la pared y la cascada que sale de la piedra, y todavía nos quedan como 3 horas para terminar nuestro objetivo del día. Empezó a llover. Nosotros siempre recomendamos este tipo de ponchos que son como pingüinos, porque no solamente son los mejores para aislarte del frío, sino que te mantienen las manos acá adentro y eso genera más calor. Si vienen a este tipo de aventuras, es pesado, pero no se imaginan lo útil que es, sobre todo para situaciones extremas como las que estamos viviendo ahorita. Al igual que también te protege el bolso, porque puedes cubrir todo lo que está a tu alrededor. Miren lo que tengo aquí, la cámara, y la cubro con el poncho. Y bueno, seguimos caminando. Hello. Bienvenido al mirador. Aquí se hace la primera parada de este camino, la primera oficial tipo para comer. La de la pared es evidente porque es un punto increíble. Y ahorita estamos en uno de los miradores. Está nublado, pero bueno, somos afortunados de que no nos está lloviendo, de que solo está nublado, el frío está controlado. Y vamos a comer piña. Sí. Estamos en el tramo previo al mirador del Paso de las Lágrimas. Que mi respiración hable por sí sola. Agotador, pero cada vez más cerca. ¿Cómo vas, niñito? Cansado. Ya tenemos la respiración agitada, pero felices porque estamos muy emocionados por llegar. Ya vamos a llegar al segundo mirador y después de ahí queda la prueba final, que es el famoso Paso de las Lágrimas. Y aunque creo que lo más complicado, también es el camino previo a la cima. Yo no sabía algo, y es que el papá de Emma, el señor Raúl, tiene una prótesis en la rodilla. No, 4 tornillos. 4 tornillos y una placa de hierro, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y cómo se siente? Bien, súper. ¿Recomienda a la gente que venga? Claro que sí, tienen que venir para que disfruten esta magia. ¿Cómo vas, Kike? Comprobando full que esto es más mental que físico. Ajá. Estaba full asustado porque no hice la preparación suficiente, pero me olvidé de que no duele nada, me lesioné y estoy como si nada, estoy como si me acabara de poner los zapatos. Es impresionante. Todo está en la mente. 100%. O sea, yo siempre digo, cuando te pongas a pensar en qué cansado estoy, cuánto falta, elimina esos pensamientos de tu mente y continúa paso a paso, vas a llegar. ¿Es agotador? Sí. ¿Es difícil? Sí. Pero lo importante es no pensar en eso. Seguir con la mejor actitud y listo. Sin darte cuenta, llegas a la cima y dices, wow, no puedo creer todo lo que logré. Llegamos. Segundo mirador. En este día número 3. Desde aquí se puede comenzar a ver el Paso de las Lágrimas. Miren, nos toca bajar un poquito y luego ascender por todo eso. Pura subida. Ya aquí no hay planicie, ya aquí no hay descanso. Pura subida. Lo que se viene es... wow. Bueno, en el Paso de las Lágrimas hay que tener mucho cuidado porque todas las piedras están como acá las ven en el camino, pero sueltas y con mucha agua que va cayendo de una cascadita infinita, que por eso se llama el Paso de las Lágrimas, porque hay como una lloviznita. De hecho, yo recomendaría ponernos el poncho antes de entrar ahí, porque la lloviznita es siempre, pues. Y te mojas sí o sí. Y te mojas sí o sí, exactamente. Esta es una de las partes más delicadas, tanto para ti como para el resto del grupo, porque al mover una piedra puedes causar como una mini avalancha y esa piedra le puede caer encima a alguien. Así que aquí cada paso con cautela, no hay apuro, ya falta poco para la cima, disfrútense todo y vayan con calma. Desde aquí se comienzan a sentir las gotitas. No sé si es que está lloviendo o que ya desde aquí se siente el paso de la cascada. Porque todavía nos falta un poquito, yo no entiendo. ¡Qué belleza!
No sé si lo logran ver, pero justo detrás de mí ya está la cascadita. Hace frío, estamos cansados, pero muy cerca de alcanzar nuestro objetivo. Mari, ¿qué tal? Majestuoso, asombroso, retador. Pero Voltea hacia arriba y hacia atrás y mira el paso de las lágrimas. ¿Cómo vienes, Michael? Vamos bien. Falta muy poquito, muy poquito. ¿Estás respirando bien? Sí. Wow, miren. Ahí va Michael totalmente cubierto. ¿Cómo vas, Elías? Bien. Bien. Ya vamos a llegar, ¿verdad? Falta poco, Michael. Me abren la opción de subir a Roraima independientemente de no saber cómo. Solamente me decían, es posible. No quiero que sea fácil, no deje de ser difícil. Lo único que necesito es que sea posible. Y cuando abren esa posibilidad, yo estaba visitando a mi papá en el cementerio. Desde ahí fue la chispa que me acompañó a decir, sí, este es el renacer y esta es mi vuelta a casa como persona, como aventurero, como entusiasta. A escasos pasos de llegar a la cima del Roraima, miren cómo se despeja el Tepuy para recibirnos. Miren lo bendecido que hemos estado en este viaje y les juro que si no creen en las energías después de este viaje serán fieles creyentes. Qué lugar tan mágico. Aunque no estamos llegando a una cumbre, sino a la cima de un tepuy, lo celebro exactamente igual, con mi pequeño grito en voz baja esta vez porque no se puede gritar acá, y digo ¡cumbre! ¡Cumbre! Wow, la vuelta a casa es darme la oportunidad de reconectar con mi intuición. es el reconocimiento de que el hogar somos nosotros mismos. De empezar a confiar en mis capacidades, a reconectar con mi esencia. Volver al centro, a la raíz, a donde para mí es como que todo nace. Redescubrir qué de tu esencia no debes perder, que son esas cositas que con el tiempo vas perdiendo, pero que debes mantener en el trayecto de tu vida. Es que las segundas oportunidades nunca terminan. Esa posibilidad de volver a empezar siempre. Tiene que ver con la idea de conocernos como personas, los unos con los otros, de conocernos como país, encontrar que este planeta es nuestra casa y que vinimos al lugar más antiguo del planeta para entender que desde ahí lo podemos celebrar y lo podemos cuidar, proteger, pero sobre todo disfrutar. Wow. Elías, lo lograste. Mike, lo lograste. Michael, muchas felicidades por lograrlo. Lo lograron ustedes. Lo lograron ustedes. Ya estamos acá. Gracias a Dios. Roraima te está esperando con los brazos abiertos para que pueda disfrutar. Gracias por llevarnos en sus espaldas, como llevan miles de años llevándonos en sus espaldas como cultura. Y todavía nosotros no hemos entendido. No hemos entendido que este planeta nos necesita consciente, coño. Nos necesita consciente, nos necesita
con ganas de cuidarnos. El planeta, apenas somos parte del planeta. Este viaje comenzó en el cementerio visitando a mi papá y a mi hija. Y está aquí contigo. Esta es amor puro, amor. Ojalá que este amor refleje el amor que tenemos por este país. Gracias a todos por aceptar venir y estar acá. Que nos iban a acompañar un pajarito, que alguien que volaba nos iba a acompañar. Y aquí está. Y aquí está. Es impresionante, es asombroso. Voy a comenzar dedicándoselo a mi abuelo. Porque sé que está ahorita conmigo. A mi mamá. A mi mamá sin duda. Que a pesar de que no entiende mis locuras, siempre me apoya. A mi gordito. Lo amo tanto que lo tengo tatuado. A mis hermanos. Y a toda la gente que amo. Incluyendo a ti, niñito. Yo creo que más que dedicársela a alguien, quiero agradecer en primer lugar al mismo Roraima, al mismo Tepuy, porque gracias a él o a ella podría decir que hoy soy quien soy después de venir la primera vez y tener tanta magia. Se abrió un universo infinito de posibilidades para mí. Adicionalmente quiero dedicársela a mi familia, con la cual no siempre estoy presente, pero amo muchísimo y gracias a ellos hoy soy quien soy, porque me criaron, porque me apoyaron en todos los sentidos siempre. Y no quiero dejar de lado a Vito, que es mi hermano, el hermano que me dio la vida, porque aunque no es de sangre, siempre ha estado conmigo en las buenas, en las malas, en las peores. Y a ti también, brother. Y por supuesto, niñita, a ti no te dedico esta cima, a ti no te dedico todos los días de mi vida y con la que quiero pasar todos los días de mi vida. Te amo mucho. Te amo. Te amo. Trabajar en lo que amas es increíble. Trabajar en lo que amas, con la persona que amas, o sea, inexplicable. Tal cual. Mi cumbre siempre va primero para mí misma, en el trabajo de recuperar lo que amo, que es a mí, y a mi hija siempre. Ella es la que está ahí, siempre. Para ella es mi cumbre. Para mí esta cumbre también es un regalo para mí porque ha sido un sueño de toda mi vida y es volver a mi casa, a mi familia y a mi Venezuela, a la Venezuela que yo quiero ver prosperar, a la Venezuela que somos todos nosotros. Esa es la Venezuela que vamos a trabajar y a construir. Mi mamá fue la que a mí me impulsó a echarle bola a la fotografía, pues como la que siempre me dijo que yo tenía un ojo. Y mi mamá nunca me vio en vida aventurarme, a dejarlo todo por fotografiar, por viajar, por vivir. Y bueno, hoy me siento más cerca de ella y siento que sentimos lo mismo. Y bueno, mi mamá, yo sé que me ve tener familia y a ellos también, a quien le dedico este momento. Esta cumbre se la dedico a mi familia que ha creído en mí en cada paso que doy, a mi hija, a mis padres, a mis hermanos y al equipo de Cruz de Bolívar que siempre está a mi lado apoyando todas mis locuras que decido hacer. Cuando se sube montaña, no hay una conquista de la montaña, sino siempre es una conquista personal. Así que primero a mí, después a mi familia, en especial a mi mamá, a mis sobrinos, que solamente tengo una sobrina aquí en Venezuela. A mis hijos y especialmente a ustedes por traerme hasta acá y se la dedico a ustedes, de verdad, porque es mágico esto acá. Yo le dedico esta cumbre a mis 3 cachorritos, que los dejé llorando mucho, porque nunca nos separamos, pero es una forma de inspirarlos a que dejen todo por cumplir lo que quieran.
Bueno, yo se lo dedico a mis padres y se lo dedico a mi hija. A mi mamá. Coño, creo que a mi papá. Ejemplo a seguir. ¿Qué se siente estar aquí, brother? Ay, es imposible no conmoverte. Si te lo explican, no lo entiendes. Es la vibra, es la energía, es todo y todo se contagia. Es impresionante, la vaina de película. Ay, solo lo puedes entender si subes. Si pudieses dedicarle esta cumbre a alguien o a varias personas, ¿a quién lo harías? A mi viejo, sin duda. Nadie en otro planeta más que mi viejo. Es segunda vez que vengo a Roraima y siento que estoy viendo todo por primera vez. Todo me ha sorprendido, incluso más que mi primer viaje, porque para mí este destino siempre tiene algo nuevo que ofrecer, algo nuevo que mostrar. Y este grupo con el que hemos compartido el viaje ha sido, mágico, mágico. Lo logramos, estamos pisando esos espacios que antes solo habíamos imaginado. Nuestras almas sienten que llegaron a casa. Aquí, la realidad supera hasta el cuento de hadas más hermoso. Lut logró silenciar por un segundo nuestra euforia para hacernos una pregunta que hasta ese momento no había pasado por la mente. ¿A quién le dedicas tu sí? Lloramos por todo lo que nos trajo hasta este momento, por quienes somos y con quienes estamos, por las posibilidades, por lo magnífica que puede llegar a ser la vida, por la perseverancia, porque las metas sí se cumplen. El llanto nacía en lo profundo de cada uno de nosotros y finalizaba al unirse a la madre de todas las aguas. Conectamos y entramos de la forma más maravillosa al mundo perdido, a nuestra amada Roraima. Estamos de vuelta en casa.